Seguimos con nuestra historia del Wendigo. Capítulo 9, el ritual chamánico. Megan caminaba hacia el bosque con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza. La determinación la guiaba, pero el miedo era un compañero que le susurraba al oído. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse detrás de los árboles y con cada paso el bosque adquiría un aire más oscuro y opresivo. Las sombras se alargaban como si fueran figuras vivas, entrelazándose y cerrando el camino detrás de ella. Los árboles parecían retorcerse y la niebla se espesaba sobre el suelo como si el bosque entero supiera que venía a enfrentar algo que nadie se había atrevido a desafiar. Con cada rincón que conocía, las memorias de aquella noche regresaban. El sacrificio de Alex, su promesa de volver a ella, y aquella última mirada que compartieron antes de que él desapareciera entre las sombras. La culpa era un peso invisible y en el silencio del bosque parecía amplificarse. Intentaba recordar las palabras sagradas que había anotado en su libreta, las frases de poder que le darían la fuerza para enfrentar al Wendigo. Pero al ver la oscuridad que la rodeaba, se preguntó si eso sería suficiente. De repente el bosque enmudeció. Los sonidos de las hojas moviéndose con el viento, el crujir de las ramas, todo desapareció, dejando solo un vacío inquietante. La sensación de estar siendo observada se apoderó de ella, como si 1000 ojos invisibles la siguieran en cada paso. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y su mano se aferró con más fuerza a la antorcha que llevaba consigo. «Megan», susurró una voz suave como un eco perdido en la niebla. El corazón de Megan se detuvo un segundo. La voz de Alex era imposible y en el fondo de su ser lo sabía. Pero algo de aquella voz era tan real que le dolía. Escucharla decir su nombre la paralizaba. Y como si el bosque respondiera a sus emociones, el aire se volvió más frío y pesado. «Megan, estoy aquí», repitió la voz, ahora con un tono lastimero, como si estuviera atrapado y pidiendo ayuda. Megan intentó calmarse, respirando hondo, pero la voz cambió una vez más. Esta vez se volvió burlona, casi maliciosa. Comprendió en ese instante que el Wendigo la estaba manipulando. Usaba sus recuerdos y sus miedos contra ella, jugueteando con su dolor para debilitarla. Apoyada en su rabia, intentó dar un paso adelante, pero algo se movió en la periferia de su visión. Una sombra oscura, algo rápido y sin forma clara. Su cuerpo reaccionó al instante y en su terror dejó caer la linterna y la libreta que llevaba. Intentó sostener la antorcha, pero la niebla pareció envolverla, helándole los dedos hasta hacer que perdiera el agarre. El Wendigo se cernía sobre ella. Su presencia se hacía cada vez más opresiva y Megan sintió cómo la fuerza la abandonaba, como si su propio miedo alimentara al monstruo que estaba a punto de atraparla. Justo cuando pensó que no había escapatoria, un sonido rompió el silencio, surgiendo de algún lugar profundo en el bosque. Era el golpe constante y resonante de unos tambores. Megan levantó la vista, sorprendida. La presión sobre sus hombros disminuyó y un destello de esperanza cruzó su mente. Los tambores latían con fuerza y a cada golpe parecían repeler la oscuridad que la rodeaba. En ese instante comprendió que ya no estaba sola. Aquel sonido ancestral continuaba y las sombras comenzaron a moverse de forma extraña, como si respondieran a una voluntad mayor. Y entonces una voz potente resonó en el aire, recitando las palabras en un idioma antiguo que no entendía, pero que sentía profundamente en su ser. Las palabras parecían tener vida propia, se extendían por el bosque y el Wendigo comenzó a retroceder. Su cuerpo temblaba ante ese poder que lo debilitaba. Ichimani du Wendigo Gichita. La voz era profunda,
y cargada de poder. Gichimanidu Windigo Gichita. Megan sintió como el terror se desvanecía, siendo reemplazado por una calma solemne. Gichimanidu Windigo Gichita. A su alrededor, figuras humanas comenzaron a emerger de la sombra. Eran indígenas, guerreros con rostros pintados y cuerpos cubiertos de símbolos sagrados, avanzando con paso firme y decidido. Sus ojos estaban fijos en el Wendigo y parecían acorralarlo y debilitarlo con aquella fuerza ancestral. Los guerreros rodearon a la criatura y uno de ellos, un anciano de mirada intensa, levantó una cadena hecha de un material desconocido y antiguo. Con movimientos precisos las cadenas envolvieron al Wendigo, que se retorcía y rugía en un grito que resonaba como el lamento de almas perdidas. Los guerreros no flaqueaban y continuaron entonando su canto, sus voces profundas e inquebrantables. Gichimanidu Windigo Gichita. El anciano levantó una lanza, una pieza antigua decorada con símbolos sagrados, símbolos que parecían brillar con la luz del fuego, mientras recitaba una última vez las palabras sagradas. La lanza atravesó el corazón de hielo del Wendigo. La criatura emitió un grito desgarrador y por un instante el bosque entero pareció resonar con el eco de su dolor. La tormenta, que había empezado como una amenaza, se convirtió en una suave lluvia que caía sobre los árboles, purificando el suelo y lavando los restos de la maldición. Megan cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Sabía que había cumplido su misión, que el Wendigo había sido derrotado, pero una parte de ella no podía sacudirse la idea de que algo, una sombra persistente, aún quedaba en el aire. Mientras el anciano la miraba con una sabiduría serena, Megan sintió una extraña paz, pero en el fondo de su corazón, la duda la atormentaba. ¿Podría el espíritu del Wendigo encontrar otro cuerpo? ¿Acaso esa maldad ancestral podría renacer en otro ser, esperando el momento adecuado para volver a acechar? El anciano pareció captar su preocupación y con voz calmada le susurró: el Wendigo ha sido sellado, pero su espíritu, alimentado por la codicia y el hambre de los hombres, siempre encontrará un lugar donde renacer. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Megan mientras la lluvia continuaba cayendo. Lavaba el bosque y se llevaba los ecos de aquel enfrentamiento. Se puso de pie, observando el lugar donde el Wendigo había desaparecido, sabiendo que aunque la batalla había sido ganada, la guerra con aquel espíritu oscuro nunca terminaría del todo. Entonces, amigos, hasta aquí esta historia, por lo menos esta parte, y recordar las palabras de poder. Gichimanidu Windigo Gichita. Gran espíritu, líbranos de este mal. Hasta pronto, amigos.